entre los seleccionados, entre el comité, el presidente de la federación. Siempre en el orden sale el comunicado de la sub-20, malos tratos de parte para estos jugadores que hoy precisamente están en la clasificación a octavos de un premundial. La respuesta de parte también del presidente, que lo hablábamos el día lunes, de Hugo Carrillo. Y tras eso también hay respuesta de parte de los seleccionados de la selección mayor, valga la redundancia, como es el caso de Darwin Serén, Alexander Larín y también Nelson Bonilla. Voy a citar algunas frases que han mencionado Fanáticos Plus de Canal 21 para ser específicos si ustedes lo quieren buscar. Alex Larín decía: se manifiestan muchas versiones, pero cada quien tiene que ser responsable de las cosas que hace. Sí tuvimos ese convivio, pero la versión que manejan de cómo llegamos al hotel es exagerado tras la declaración del presidente que los jugadores habían llegado alcoholizados antes del partido frente a México. También mencionaba Larín: yo he tenido que llevar mi propia colcha al hotel, dice, de la selecta. Hay jugadores que han decidido no ir mientras no cambian las cosas. Nosotros le hacemos, no voy a decir qué, por nuestra selección. También Bonilla: en 8 años no he visto un cambio en la federación, salvo la vía selecta, que por cierto yo felicité al presidente porque era algo que necesitábamos. Desde que yo estuve con Lisandro Paul aprendí a dejar todo por escrito, porque cuando las cosas van bien no hay problema, pero cuando los resultados se dan, ahí comienzan los problemas. También que los clubes no se enojen que los jugadores firmen con otros representantes si ellos no ayudan al jugador a negociar con otros equipos del extranjero. Por su parte, Darwin Serén: para mí que se vayan todos los del comité ejecutivo, nadie de ahí tiene la capacidad de manejar selecciones, tienen tanto tiempo y lo único bueno que han hecho es el hotel. Y Darwin nuevamente: eso de que llegamos alcoholizados es totalmente falso y tampoco llegamos a la madrugada, llegamos antes de la medianoche, si nos pasamos 1 hora de lo que habíamos quedado. Mencionaron en algunas partes de las declaraciones que han brindado estos 3 jugadores de la selección mayor a diferentes medios de comunicación. Don Lisandro, ¿qué opina acerca de las declaraciones? Bueno, mira, yo siento que cada quien las declaraciones cuando las da en función de su conveniencia, ¿verdad? Yo no voy a meterme las manos por los juegos, al fuego por los jugadores. Tú lees entre líneas las declaraciones de Alex, básicamente lo que dice es que exageran. O sea, no quiere decir que no tomaron sus cervezas o lo que haya sido, pero que no llegaron como lo dice el presidente de la federación. Entonces, ahí a cada quien lo va a adornar a su conveniencia. Para mí es que lo más importante quizás no es eso, fíjate, porque ya tocamos, si no me equivoco, el lunes creo que fue, aquel incidente en Aruba o en Curazao, no me acuerdo en cuáles de las islas, sí, donde se quedaron también hasta la madrugada unos jugadores, destruyeron la habitación, tomaron mucho, y eso también lo había ocultado el mismo comité ejecutivo, con Hugo Carrillo en la cabeza, ¿verdad? Y si no es que nosotros hacemos eso público, no se hubiera conocido, porque hasta el mismo de los Cobos estaba encubriendo esa situación. O sea, hasta salió en una entrevista negando todo, hasta que presentamos las pruebas porque las teníamos. Entonces, a lo que voy yo es eso, pues que tú como presidente de la federación, porque tú sos el líder, tú deberías de sentar las bases de cómo querés tú llevar el fútbol salvadoreño, y lo que vemos es realmente que él se vuelve cómplice de todo este desorden, de todo a veces malos comportamientos. Hay que reconocerlo, los jugadores tampoco que se las quieran llevar de santo en todo, cometen un montón de faltas. Entonces el problema es que todo se quiere ocultar con esos, entre comillas, códigos, que no hay tales códigos, comportarte bien, ser un buen profesional, andar para adelante, no para que me escondas los pecados que cometa. Entonces yo siento que el problema aquí básicamente es que si se cometió una falta, grave, no grave, exagerada, no exagerada, pero para el estándar que tanto técnico como federación han impuesto, pues debió en el momento haberse tocado, en el momento haber puesto las sanciones correspondientes. Pero si no es válido que no digan nada y que de repente ahora para justificar una situación, entonces sí lo usen. Porque ahí ya
no importa si pasó o no pasó, ya no tiene ninguna credibilidad el presidente de la federación en venir a sacar esos trapos sucios. Se ve malísimo. Entonces, ¿qué genera con esto? Esa reacción ahora de los jugadores que se sienten atacados, se sienten expuestos a la opinión pública, pero la opinión pública ahora va a estar del lado de los jugadores porque no se hizo en el momento. Entonces, algo que pudo haberse corregido y multado y realmente confrontar a los jugadores en cuanto a la ética con la que tienen que comportarse en las concentraciones, ya pierde toda validez. Entonces, el punto es que ahora tú tenés a los jugadores prácticamente hablando mal del presidente, tratándolo de todo menos de que es una persona capaz. Entonces, venís como presidente y vas a exponer a los de la sub-20. ¿Te peleas o expones sin mayor explicación profesional la labor de Diego Enrique? Correcto, porque esa no es forma profesional mandarle a decir, no llamarlo ni darle una explicación el por qué no va, porque el hecho de que porque tiene que un imperativo no tiene que ver que él no vaya. Claro. Simplemente compras un pasaje más y ya estuvo, que es lo que deben de hacer, porque sobre todo que en este caso Diego ha sido, como le dije, responsable, más que todo de esta sub-20, de estas selecciones juveniles, jugadores que han venido, que él los ha hecho el scout con Gerson Pérez. Entonces yo siento que para Gerson, más que sus asistentes, importante es que estuviera Diego con él, porque es con el que sí pueden platicar más y hacer análisis más profundos. Entonces, aquí a lo que voy yo es, si tú ves todo lo que viene pasando en la selección, no esta semana, ¿verdad? Vimos también las declaraciones de Cristian Roque, que lo contrataron como encargado de prensa y todos los problemas que también él se encontró. Entonces estamos ante una persona que viene dirigiendo ya el fútbol los últimos 8 años, porque antes de estos 4 años es cierto que el presidente era Jorge Rajo, pero quien manejó prácticamente todo fue Hugo Carrillo, que era el vicepresidente. Entonces tú tenés una persona que en su experiencia profesional tiene un equipo de fútbol que no era de él, porque el Atlético Marte ya estaba en primera división, se me ha olvidado el nombre. Félix Guardado. Perdón, sí, Félix Guardado. Félix Guardado, ¿verdad? Él era el dueño y él lo subió cuando estaba Ramiro Cepeda como técnico y jugador. Sí, y la Araña Magaña también. La Araña Magaña, que entonces viene Hugo, no sé cómo aparece ahí, y poco a poco él se va como quedándose con el equipo. Pero es un equipo que él mismo lo ha bajado 2 veces. O sea, ¿qué capacidad de gestión tiene si su equipo de fútbol lo ha descendido 2 veces? Y lo ha subido comprando categoría, no deportivamente como lo ha hecho Platense, como lo ha hecho ahora Dragón, sino que comprando categoría. Y ahora lo tienen primero otra vez y el torneo pasado terminó en último lugar. Entonces, él es el que maneja nuestro fútbol. Sí. Entonces, ¿qué se puede esperar? Sí. Ni tener gestión deportiva, ni gestión administrativa, ni nada. Si problemas económicos, ¿por qué la FIFA les está mandando dinero y por qué cobras un montón de dinero por los partidos? Por los partidos ahora, gracias a los buenos resultados con que se encontró Hugo Pérez al inicio, sí, correcto, y en la Copa de Oro, que ahora la selección la sabe mercadear bien, a los patrocinios que consiguieron a través precisamente de la gestión de Diego Enríquez, que ahora lo están como queriendo apartar. Yo te garantizo, Hugo no tiene capacidad de ir a conseguir ningún patrocinio por su cuenta. Si ni para Marte lo consigue, pues va. Entonces, ¿cómo lo va a hacer para la selección? Lo han hecho estos profesionales, estos ejecutivos. Yo ya quisiera ver a Emerson ir a meterse a una empresa privada a buscar
patrocinio, no nos engañemos. Es la realidad. Entonces, tú tenés en contra de la afición, en contra de los medios de comunicación, en contra de tus jugadores. ¿Con qué cara querés seguir ahí? Hablando de eso, no entiendo yo eso. Lisandro, hablando de eso, y quizá poniéndome en los zapatos del jugador, quisiera yo contar mi experiencia cuando estaba dentro de selección, y lo comparo con esto porque el presidente en aquel entonces, durante el proceso de eliminatoria Sudáfrica 2010, el presidente en aquel entonces era Rodrigo Calvo, en aquel entonces. Si hablamos acerca de la reputación que muchos podían tener acerca de Rodrigo Calvo, pues probablemente no necesariamente sea la mejor para todos, ¿no? Cada quien tenía su punto de vista. Pero de eso a que los mismos jugadores dentro de la selección, durante el proceso vigente del presidente, fuéramos a opináramos algo mal del presidente. De hecho, yo te puedo hablar cosas muy buenas de ese proceso, de un presidente que estaba pendiente de qué es lo que necesitábamos como jugadores. Y dentro de las condiciones que teníamos, sabíamos que íbamos a tener lo mejor, porque el cuerpo técnico exigía lo mejor y al final se le daban. Entonces, no quiero entrar en esto, si hablamos de si fue una buena gestión aquella, si esta es una mejor... No, quiero entrar en el punto del jugador. ¿Cómo un jugador puede, durante el proceso vigente, opinar de la forma que opina, como lo hace, por ejemplo, Nelson Bonilla? ¿Qué tiene que haber pasado para que Nelson Bonilla y para que Darwin Serén y para que Alex Larín, como líderes también de selección, y que sé que esto es generalizado, qué tiene que pasar, qué tiene que vivir el jugador para decir, por mí, que se vayan todos los del comité? Cuando es el proceso vigente. Sí, es que no me cabe en la cabeza. Sí, es que mira, ahí te das cuenta que no lo respetan. Pero fíjate que es lo peor, que ni ellos mismos se respetan a sí mismos. Porque a mí si un jugador independientemente me falta el respeto de esa forma, yo no lo vuelvo a convocar muy bueno que sea. Es que primero está el respeto. Correcto. Sí. Entonces, tú le faltas el respeto a los jugadores, pero si lo haces sin darte cuenta, entonces asumís que aunque lo estás haciendo, no te das cuenta que lo estás haciendo. Pero si el otro te está diciendo en tu cara que sos un incapaz y que mejor renunciar porque no servís para tu puesto, yo te juro, esos jugadores no vuelven a jugar conmigo. Sí, es porque estás irrespetando la autoridad. ¿No? Ahí te das cuenta de la podredumbre que hay por todos lados. Porque también, con todo respeto, los jugadores tampoco tienen que expresarse así. Sí, no, pues, correcto, porque todo esto tampoco no es la forma de hacerlo. Ahora todos están hablando, pero ahí están. Pero probablemente es, Lisandro, porque se sienten expuestos, como usted bien mencionado. No es que se justifique, que pueden decir cualquier cosa a partir de esto, pero al sentirse expuestos y que van a quedar ante un tema en específico, como los malos de la película, se defienden, ¿no? Y creería yo que es que vuelvo y repito, a mí no me cabe en la cabeza cómo puede un jugador, qué es lo que tiene que estar viviendo un jugador, qué tan mal tienen que estar las cosas internamente en comunicación para poder decir eso del comité ejecutivo. Hay un irrespeto total entre todos. Es un charco, es una cloaca sucia la que hay ahí, lamentablemente. Todos lo vemos, pero nadie la corrige. ¿Por qué? Porque están tan embarrados que no tienen la capacidad de hacerlo. Y todavía quieren seguir 4 años más, por el amor de Dios. Es que lo triste es eso, porque si tú dijeras, vaya, ya 2 semanas, un mes les hace falta y ya estuvo, con borrón y cuenta nueva. Pero no, faltan otros 4 años porque esta gente quiere seguir. Imagínate eso. Profe. Siempre saco a colación una charla que tuve con un seleccionado actual en un momento que él estaba muy enojado con otra gestión, que no quería volver a la selección, y yo le dije que la selección no se renuncia. Vos podés estar enojado con los directivos, con la forma que hacen las cosas, y las podés cambiar desde adentro. Desde afuera es mucho más difícil. Bueno, ellos se quedaron y aparentemente quisieron cambiar las cosas muchas veces en privado, para que esto no afecte ni a las elecciones que vienen, ni tampoco que salgan a la luz. Pero parecería que hoy se convirtió en una pelea callejera. Dos tipos de un lado al otro gritándose cosas en el medio, y en el medio pasa toda la gente. No son las formas.
Pero como siempre decimos, el culpable es quien tiró la primera piedra. Hugo pensó, o el señor Carrillo pensó que tal vez diciendo eso iba a exponer a los jugadores y los iba a exponer delante de la opinión pública en general, y le ha salido el tiro por la culata. Porque antes tal vez el jugador no decía nada. Pero hoy las cosas que se están diciendo son muy fuertes. Yo tampoco las entiendo porque creo que no son las formas. Pero si así en los próximos Pero- días y Y seguramente. terminás usando los medios de comunicación para comunicarte, en lugar De una reunión. una reunión, sentémonos, pero al final uno utiliza medios de comunicación, el jugador responde por medio de comunicación, y al final es una mandadera de mensajes en lugar de sentarse a resolver. Vamos a hacer una pausa. Al regresar vamos a hablar de la selección sub-20, de la importante victoria que tuvo para la clasificación. Participa por un paquete doble para ti y un acompañante, y prepara tus maletas y vámonos a Qatar con Lotería Indes, comprando tus 20º dedicados a Indes o lo tienes Guerreros de Playa. Tienes hasta el 13 de julio para participar. Lotería Nacional de Beneficencia.